15 de julio de 2018, Sofía Valdés, una niña de 9 años con una imaginación tan brillante como su sonrisa, desapareció durante una fiesta de pijamas en la casa de su mejor amiga, en la tranquila y arbolada calle de Villa Serena. La desaparición fue silenciosa, perfecta y aterradora. No hubo ventanas rotas, ni puertas forzadas, ni un solo grito que rompiera la calma de la noche suburbana. En un momento, estaba acurrucada en su saco de dormir, soñando con galaxias y unicornios. Al siguiente, se había desvanecido en el aire, dejando atrás solo un vacío helado y una pregunta que envenenaría a la comunidad durante años. La búsqueda fue masiva, la cobertura mediática fue implacable y el dolor de su familia fue un espectáculo público y devastador. Pero no se encontró nada, ni una huella, ni una fibra, ni una sola pista que explicara cómo una niña podía simplemente dejar de existir. Durante 5 largos y agonizantes años, el caso de Sofía Valdés se enfrió hasta convertirse en una leyenda local, un cuento con moraleja susurrado por los padres a sus hijos. Su rostro sonriente en los carteles de persona desaparecida se desvaneció bajo el sol y la lluvia, un recordatorio fantasmal de una inocencia perdida. El misterio se arraigó profundamente en el tejido de la ciudad, una herida que se negaba a sanar. Hasta que una tarde de otoño, una tabla suelta en el suelo de un dormitorio de la infancia, que durante mucho tiempo había sido ignorada, fue levantada. Lo que se encontró debajo no solo rompería el caso de par en par, sino que revelaría una verdad tan monstruosa y cercana que cambiaría para siempre lo que todos creían saber sobre la noche en que Sofía desapareció y la verdadera naturaleza del mal que se escondía a plena vista. Sofía Valdés no era solo una estadística en un archivo de casos sin resolver. Era un universo de potencial y alegría, contenido en un pequeño cuerpo de 9 años. Tenía el pelo castaño y alborotado que se negaba a ser domesticado, una constelación de pecas en la nariz y unos ojos curiosos que parecían absorber el mundo con una intensidad asombrosa. Su personalidad era una mezcla efervescente de creatividad artística y lógica inquisitiva. Podía pasar horas dibujando criaturas fantásticas en su cuaderno, cada una con su propia historia y linaje, y al momento siguiente, estar diseccionando el funcionamiento de un viejo reloj despertador con la seriedad de un ingeniero. Su ambición, declarada con frecuencia a cualquiera que quisiera escuchar, era convertirse en una detective cuando creciera, una ironía que se volvería insoportablemente cruel con el tiempo. Coleccionaba lupas y tomaba huellas dactilares con un kit de juguete, investigando misterios menores del vecindario como el caso del gnomo de jardín desaparecido de la señora Pineda o la extraña afición del perro de los García por robar los periódicos del porche. Vivía con sus padres, Miguel y Laura Valdés, y su hermano mayor, Mateo, de 14 años. La casa de los Valdés era un hogar lleno de ruido, risas y el olor a galletas recién horneadas de Laura. Miguel, un arquitecto, había construido para Sofía una casa de muñecas de 3 pisos, que era una réplica exacta de su propia casa, un proyecto en el que habían trabajado juntos durante meses. Laura, una maestra de primaria, fomentaba la curiosidad de Sofía con un suministro interminable de libros y proyectos de ciencias. Los domingos eran para hacer picnics en el Parque del Roble, una tradición inquebrantable donde Miguel contaba historias de fantasmas exageradas, y Sofía y Mateo competían para ver quién podía encontrar la nube con la forma más extraña. Lo que estaba en juego en la vida de Sofía no era una gran ambición profesional ni una riqueza futura, sino la simple y profunda alegría de la infancia y el amor incondicional de su familia. Tenía todo por lo que vivir. Su mundo, aunque pequeño, era rico y vibrante. Su posesión más preciada, además de su hámster Pipas, era su amistad con Elena Ramos. Elena y Sofía eran inseparables, 2 mitades de un mismo todo. Vivían en la misma calle y su amistad se forjó en los largos días de verano, corriendo por los aspersores, construyendo fuertes con mantas y compartiendo secretos susurrados en la oscuridad. Tenían pulseras de la amistad a juego, tejidas con hilo de colores brillantes,
y un elaborado apretón de manos secreto que terminaba con un movimiento que simulaba el lanzamiento de un cohete al espacio. Un guiño a su sueño compartido de convertirse en astronautas y explorar Marte juntas. Una anécdota que sus padres solían contar era la del incidente del árbol encantado. Un viejo roble en el patio trasero de Elena se convirtió, en la imaginación de las niñas, en un portal a un reino mágico. Pasaron toda una semana creando un mapa del reino, dibujando dragones en las ramas y escribiendo una constitución para sus habitantes imaginarios. Cuando el padre de Elena sugirió podar una de las ramas más bajas, las niñas organizaron una protesta formal, con carteles hechos a mano que decían «Salven la magia» y «Los robles tienen derechos». Su seriedad era tan encantadora y su lógica tan sorprendentemente sólida que el padre de Elena cedió y la rama se salvó, convirtiéndose en un monumento a su amistad y su poder de persuasión. Esta era la vida que fue interrumpida, el mundo vibrante que se oscureció. Cada risa, cada secreto compartido, cada sueño de futuro fue arrancado sin previo aviso. Para entender la tragedia de su desaparición, uno debe primero entender la belleza de la vida que se perdió. Una vida definida no por grandes acontecimientos, sino por miles de pequeños momentos preciosos. El orgullo en su rostro al ganar el segundo lugar en la feria de ciencias de la escuela, con su volcán de bicarbonato de sodio, la forma en que consolaba a Elena cuando se raspaba la rodilla, la concentración en su rostro mientras escribía en su diario de unicornios, documentando las grandes y pequeñas aventuras de su vida de 9 años. Humanizar a Sofía es fundamental, porque su historia no es solo un misterio. Es la historia de un futuro robado, una familia destrozada y una amistad que quedó congelada en el tiempo, esperando un cierre que parecía que nunca llegaría. El sábado 15 de julio de 2018 comenzó como un día perfecto de verano, bañado por un sol dorado y una brisa suave que susurraba a través de las hojas de los arces de Villa Serena. La emoción de Sofía era palpable, una energía vibrante que llenaba cada rincón de la casa de los Valdés. Era el día de la fiesta de pijamas anual de verano en casa de Elena, un evento que ambas niñas esperaban con la misma anticipación que la Navidad o sus cumpleaños. Laura Valdés observaba a su hija, mientras preparaba meticulosamente su mochila de noche. Cada objeto era seleccionado con un propósito. Primero, su pijama de estrellas que brillaban en la oscuridad. Luego, su cepillo de dientes morado. Después, su peluche más preciado, un unicornio de felpa llamado Estrella, cuyo cuerno se había desgastado por años de abrazos nocturnos. Y finalmente, metió su diario, un pequeño libro de tapa dura con un unicornio holográfico en la portada y un pequeño candado dorado. Era su santuario, un lugar donde su imaginación de detective y sus sueños de astronauta convivían en las páginas rayadas. «Asegúrate de no olvidarte de Estrella», le dijo Laura, sonriendo. Sofía puso los ojos en blanco con la dramática exasperación de una niña de 9 años. «Mamá, nunca me olvidaría de Estrella, es mi copiloto». A las 6 de la tarde, Miguel la acompañó por la acera hasta la casa de los Ramos, a solo 4 puertas de distancia. El olor a césped recién cortado flotaba en el aire. Vieron al señor Morales, su vecino de al lado, un hombre jubilado y solitario que vivía en la casa contigua a la de los Ramos. Estaba regando sus rosales. Les saludó con la mano y una sonrisa afable. «Que se diviertan, niñas», dijo con voz suave. Era una presencia constante pero discreta en el vecindario, conocido por su jardín impecable y su naturaleza tranquila. Nadie le prestó nunca mucha atención. La fiesta de pijamas fue un torbellino de alegría infantil. Las niñas, junto con otra amiga, Clara, construyeron un fuerte épico en la sala de estar con todas las sábanas y cojines que pudieron encontrar. Los padres de Elena, Carlos e Isabel pidieron pizza y dejaron que las niñas se atiborraran de helado y palomitas de maíz mientras veían una maratón de películas animadas. La risa resonaba en la casa, un sonido puro y despreocupado. A medida que la noche se hacía más profunda, la energía comenzó a disminuir.
Clara fue recogida por sus padres alrededor de las 10. Sofía y Elena, agotadas, se metieron en sus sacos de dormir dentro del fuerte de mantas. Contaron historias de fantasmas bajo la luz de una linterna, sus voces reducidas a susurros emocionados. Fue durante una de estas pausas de silencio que Sofía se levantó para mirar por la ventana del salón, que daba a la calle y a la casa del señor Morales. La calle estaba oscura y silenciosa, excepto por el resplandor solitario de una farola. Vio algo que le pareció extraño. La luz del garaje del señor Morales estaba encendida y la puerta estaba abierta. Vio al hombre luchando por meter algo grande y pesado en el maletero de su coche. Parecía un bulto largo, envuelto en lo que parecía una vieja alfombra. El señor Morales parecía tenso, sudando a pesar del frescor de la noche. En un momento, el bulto se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo y ahogado. Sofía escuchó una palabra malsonante susurrada con vehemencia en el silencio. Se quedó paralizada por un momento, con el corazón latiéndole un poco más rápido. ¿Qué estás mirando?, susurró Elena desde el fuerte. Sofía se apartó de la ventana. Nada, solo el señor Morales metiendo basura en su coche, dijo, tratando de sonar casual, pero la imagen se quedó grabada en su mente. Era extraño. ¿Por qué alguien estaría haciendo eso tan tarde en la noche? Volvió a su saco de dormir, pero antes de que el sueño la venciera, sacó su diario y su pequeña linterna de bolsillo. A la luz tenue, garabateó unas pocas frases documentando lo que había visto, como haría cualquier buena detective. El señor M está haciendo algo raro, escribió. Metió una alfombra enrollada en su coche. Era muy tarde. Parecía enfadado. No se lo mencionó a Elena. No quería parecer tonta ni asustarla. Cerró el diario, lo volvió a meter en su mochila y se acurrucó junto a su unicornio. Isabel Ramos pasó a ver a las niñas alrededor de las 11:30. Estaban profundamente dormidas, o eso parecía. Sonrió ante la escena pacífica, apagó la linterna que habían dejado encendida y se retiró a su propia cama, sin saber que era la última persona que vería a Sofía Valdés con vida. La casa se sumió en el silencio, un silencio que pronto sería destrozado por un pánico inimaginable. La decisión de Sofía de anotar su observación fue un acto de su naturaleza curiosa. El hecho de que no despertara a Elena fue un acto de consideración infantil. Juntos, estos dos pequeños actos intrascendentes sellaron su destino, convirtiendo una noche de diversión inocente en el preludio de una pesadilla que estaba a punto de comenzar. La mañana del domingo llegó con una luz solar brillante que se filtraba a través de las cortinas del Salón de los Ramos, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. El olor a café recién hecho y a tortitas empezaba a llenar la casa. Elena se despertó lentamente, parpadeando para adaptarse a la luz. Se estiró dentro de su saco de dormir y se dio la vuelta, esperando ver el rostro dormido de Sofía a su lado. Pero el saco de dormir de estrellas que brillaban en la oscuridad estaba vacío. Estaba aplastado y desordenado, como si alguien se hubiera levantado, pero Sofía no estaba allí. Elena no se alarmó al principio. Supuso que su amiga se había levantado temprano para ir al baño o para coger un vaso de agua. Se levantó y se dirigió a la cocina, donde su madre, Isabel, estaba de pie junto a la vitrocerámica, volteando una tortita. ¿Sofía ya está despierta?, preguntó Isabel alegremente, sin darse la vuelta. No lo sé. No está en su saco de dormir, respondió Elena, bostezando. Supongo que está en el baño. Isabel asintió, colocando una pila de tortitas en un plato. Bueno, dile que se dé prisa, o se enfriarán. Elena fue al baño del pasillo y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Abrió la puerta. Estaba vacío. La confusión inicial comenzó a teñirse con una pizca de inquietud. Revisó su propia habitación, luego la habitación de sus padres. Nada. Volvió a la cocina, con el ceño fruncido. Mamá, no la encuentro. Ahora Isabel se dio la vuelta, con la espátula en la mano. La sonrisa alegre se desvaneció de su rostro y fue reemplazada por una expresión de perplejidad. No seas tonta, cariño.
Tiene que estar en alguna parte. Has mirado en el patio trasero. Juntas, madre e hija comenzaron una búsqueda más sistemática de la casa. Pasaron del salón a la cocina, a los dormitorios, a los baños. Sus llamadas de Sofía se hicieron cada vez más fuertes, más urgentes. El pánico empezó a instalarse. Una sensación fría y pesada en el estómago de Isabel. Revisaron la mochila de noche de Sofía. Su pijama estaba doblado en el suelo junto al saco de dormir, pero su ropa del día anterior estaba allí. Su unicornio de peluche, Estrella, estaba medio metido en el saco de dormir, pero su diario de unicornios no estaba en el bolsillo lateral donde siempre lo guardaba. Faltaba. El corazón de Isabel latía con fuerza contra sus costillas. Corrió hacia la puerta principal. Estaba cerrada con el cerrojo echado desde dentro. La puerta trasera también estaba cerrada. Todas las ventanas estaban cerradas y aseguradas. Era imposible. Simplemente imposible. Una niña no podía desaparecer de una casa cerrada con llave. Carlos, el padre de Elena, se unió a la búsqueda. Su rostro somnoliento se transformó rápidamente en una máscara de alarma. Recorrieron la casa una vez más, mirando en lugares absurdos, dentro de los armarios, debajo de las camas, en el cuarto de la colada. El silencio que les respondía era cada vez más ominoso. Fue entonces cuando Isabel tomó la decisión que solidificaría la pesadilla. Con manos temblorosas cogió su teléfono y marcó el número de Laura Valdés. La llamada fue una agonía. ¿Laura? Soy Isabel. Oye, no te asustes, pero no encontramos a Sofía. Hubo un silencio en la otra línea, seguido de la voz confusa de Laura. ¿Qué quieres decir con que no la encontráis? Quiero decir que no está aquí, dijo Isabel con la voz quebrada. Elena se despertó y ya no estaba. Hemos buscado por toda la casa. Está cerrada por dentro. No lo entiendo. El pánico en la voz de Laura era ahora inconfundible. Vamos para allá. Minutos después, Miguel y Laura Valdés llegaron corriendo, con los rostros pálidos de miedo. Su llegada transformó la escena de una preocupación confusa a un terror absoluto. La búsqueda frenética se reanudó, pero con una desesperación creciente. Fue Miguel quien finalmente dijo las palabras que nadie quería pronunciar. «Hay que llamar a la policía». Isabel marcó el 911. Su voz, grabada en la cinta del operador, es un testimonio escalofriante del momento en que el horror se hizo oficial. Operador del 911. ¿Cuál es su emergencia? Sí, hola. Mi hija tenía una amiga durmiendo aquí anoche y ha desaparecido. La voz de Isabel era un susurro tembloroso y agudo. Se llama Sofía Valdés, tiene 9 años, no está en la casa. Hemos buscado por todas partes. El operador intentó calmarla. ¿Hay alguna señal de entrada forzada, señora? No, eso es lo que da tanto miedo. La casa estaba cerrada. Simplemente se ha ido. Cuando llegaron las 2 primeras patrullas, encontraron una escena de caos doméstico y pánico puro. Los padres se movían frenéticamente de una habitación a otra, mientras Elena estaba sentada en las escaleras, llorando en silencio. Los agentes comenzaron su protocolo, pero se encontraron con un vacío. No había nada fuera de lugar, excepto la propia niña. El vehículo abandonado era una casa suburbana perfectamente normal. Los objetos misteriosos eran la ausencia de un diario y la inexplicable desaparición de una niña de su interior. La incredulidad inicial dio paso a una terrible certeza. Algo horrible le había sucedido a Sofía Valdés. La desaparición de una niña de 9 años de una casa cerrada con llave en un barrio seguro desencadenó una respuesta masiva e inmediata. En cuestión de horas, la tranquila Villa Serena se transformó en el epicentro de una de las operaciones de búsqueda más grandes que el Estado había visto en años. Furgonetas de noticias con antenas satelitales invadieron las calles, sus cables serpenteando por las aceras como enredaderas tecnológicas. Helicópteros de la policía y de los medios de comunicación sobrevolaban la zona, sus rotores produciendo un ruido sordo y constante que se convirtió en la banda sonora de la desesperación de la comunidad. La investigación oficial comenzó con una intensidad frenética. El detective principal asignado al caso fue David Harding.
un veterano a solo 2 años de la jubilación. Era un hombre bueno y minucioso, pero su enfoque era metódico hasta la exageración, a veces carente de la agilidad imaginativa que un caso tan extraño exigía. Su teoría inicial, y la que persiguió durante las críticas primeras 48 horas, fue que Sofía se había escapado. Se aferró a la falta de entrada forzada como prueba de que ella se había marchado por su cuenta, quizás por alguna disputa infantil desconocida. Esta suposición inicial resultó ser un error garrafal que costó un tiempo precioso. Se movilizaron equipos de búsqueda y rescate de todo el estado. Cientos de voluntarios, con el rostro sombrío, se unieron a los agentes de policía para peinar cada centímetro del vecindario. Formaron líneas humanas y avanzaron lentamente por el denso bosque que bordeaba la parte trasera de la subdivisión. Los equipos caninos fueron traídos, perros pastores alemanes y beagles entrenados para rastrear olores. Aquí es donde el misterio se profundizó. Varios perros siguieron el rastro de Sofía desde la casa de los Ramos, por el césped, hasta el borde de la acera frente a la casa, y allí, el rastro se desvaneció por completo. Se detuvo en seco, como si Sofía hubiera sido levantada del suelo y metida en un vehículo. Sin embargo, nadie había oído ni visto un coche en mitad de la noche. El conflicto externo comenzó a obstaculizar la búsqueda casi de inmediato. El primer día, una tormenta de verano de una violencia inusual azotó la zona. Lluvias torrenciales inundaron el terreno, borrando cualquier posible huella o rastro físico que pudiera haber quedado. El viento aullaba entre los árboles, haciendo que la búsqueda a pie fuera peligrosa, y la aérea, imposible. La tormenta duró casi 12 horas, paralizando los esfuerzos en el momento más crítico. Luego estaba la desinformación. Un empleado de una gasolinera a 50 millas de distancia, habiendo visto la noticia, llamó para informar de que había visto a una niña que coincidía con la descripción de Sofía subiendo a un autobús. El avistamiento era vago, pero en su desesperación, la policía desvió recursos significativos para investigar la pista, que finalmente resultó ser un callejón sin salida. Mientras tanto, la verdadera clave del misterio estaba regando sus rosales a solo unos metros de donde se había iniciado la búsqueda. El señor Morales fue entrevistado, como todos los vecinos. Los agentes informaron de que era cooperativo, aunque parecía un poco frágil y confundido por toda la conmoción. Ofreció un relato sencillo. Había estado en casa toda la noche. Había leído hasta tarde y se había acostado alrededor de la 1 de la madrugada. No oyó ni vio nada. Su comportamiento era el de un anciano preocupado, y nadie tuvo motivos para dudar de él. Incluso se ofreció como voluntario para distribuir carteles, su rostro mostrando una máscara de compasión que ocultaba una monstruosidad inimaginable. La frustración y la desesperación de la familia Valdés crecían con cada hora que pasaba. Miguel, un hombre normalmente tranquilo y reservado, se convirtió en un león enjaulado. Chocó repetidamente con el detective Harding, argumentando que la teoría del fugitivo era absurda. ¿Huir a dónde?, gritó en una de sus muchas confrontaciones en el puesto de mando improvisado. No tenía dinero, no tenía teléfono. Alguien se la llevó. Laura, por su parte, se desmoronaba en silencio. Su dolor era una presencia física y abrumadora. Sus súplicas en las conferencias de prensa televisadas eran desgarradoras, una madre rota pidiendo el regreso seguro de su hija. Las metodologías de búsqueda eran exhaustivas, pero, en última instancia, inútiles porque partían de una premisa falsa. Rastrearon los teléfonos de todos los conocidos de la familia. Entrevistaron a delincuentes sexuales registrados en un radio de 20 millas. Buzos de la policía registraron el fondo fangoso del estanque cercano. Cada esfuerzo terminaba en un fracaso. La búsqueda masiva continuó durante 2 semanas antes de ser oficialmente reducida. Los voluntarios volvieron a sus vidas. Las furgonetas de noticias se marcharon en busca de la siguiente tragedia. El ruido de los helicópteros cesó. Para el mundo exterior, la historia estaba empezando a desvanecerse, pero para la familia Valdés y la comunidad de Villa Serena, el silencio que siguió fue más ensordecedor y aterrador que cualquier ruido.
El fracaso de la búsqueda oficial no se debió a una sola cosa, sino a una tormenta perfecta de mala suerte, suposiciones erróneas y un engaño diabólicamente exitoso. La verdad no estaba en el bosque ni en un estado lejano. Estaba a menos de 100 pies de distancia, enterrada bajo una capa de normalidad y concreto recién vertido. Cuando la búsqueda oficial se redujo y las cámaras de televisión se marcharon, un tipo diferente de silencio se instaló en Villa Serena. No era un silencio pacífico, sino uno pesado y cargado, lleno de preguntas sin respuesta y de un miedo persistente. El caso de Sofía Valdés entró en los largos y desoladores años fríos. El tiempo, que se suponía que curaba todas las heridas, en este caso solo sirvió para ahondar la agonía de la incertidumbre. Un año pasó, marcado por un sombrío servicio de vigilia en el parque donde Sofía solía jugar. Luego pasaron 2 años, luego 3, 4, 5. El rostro sonriente de Sofía en los carteles descoloridos se convirtió en un elemento permanente y fantasmal del paisaje local, un recordatorio constante del fracaso colectivo de la comunidad para proteger a uno de los suyos. El costo emocional para la familia Valdés fue incalculable, una devastación a cámara lenta que erosionó los cimientos de sus vidas. El matrimonio de Miguel y Laura, antes un pilar de fortaleza, comenzó a agrietarse bajo el peso insoportable del dolor y la culpa. Miguel se obsesionó, dejó su trabajo de arquitecto y convirtió el estudio de su casa en una sala de guerra dedicada a un solo caso. Las paredes estaban cubiertas de mapas, cronogramas, fotografías y recortes de periódico. Pasaba sus días y noches repasando los archivos del caso, llamando a detectives, siguiendo pistas de videntes y teóricos de la conspiración en línea. Su búsqueda de respuestas se convirtió en una adicción que lo consumía, alejándolo de todo y de todos, incluida su esposa. Laura, por otro lado, se replegó en sí misma. La casa, que antes era un lugar de alegría, se convirtió en un mausoleo. El dormitorio de Sofía se mantuvo intacto, exactamente como lo había dejado el día que desapareció. Laura entraba allí todos los días, se sentaba en la cama y sostenía el unicornio de peluche de Sofía, Estrella, como si el peluche gastado pudiera de alguna manera devolverle a su hija. Cayó en una profunda depresión, un estado de duelo suspendido del que no podía escapar porque no había un final. No había un cuerpo que enterrar, ni una tumba que visitar, solo un vacío sin fin. Mateo, su hermano mayor, se perdió en la confusión, un sobreviviente olvidado de la tragedia. Creció a la sombra de la desaparición de su hermana, con padres que estaban físicamente presentes pero emocionalmente ausentes. Se convirtió en un adolescente silencioso y retraído, cargando con una pena y una responsabilidad que ningún niño debería conocer. Para Elena Ramos, la amiga en cuya casa Sofía desapareció, la vida se convirtió en una carga de culpa. En la escuela, era la niña a la que le desapareció su amiga. Algunos compañeros la evitaban, como si la tragedia fuera contagiosa. Otros la miraban con una mezcla de lástima y sospecha morbosa. Tenía pesadillas recurrentes en las que revivía la mañana del descubrimiento, buscando a Sofía una y otra vez en una casa de pasillos interminables. La alegría de su infancia fue arrancada, reemplazada por una madurez prematura y una tristeza que se asentó en lo más profundo de sus huesos. La propia casa de los Ramos se convirtió en un hito sombrío. Los niños de la zona inventaron historias de fantasmas sobre ella. La gente que paseaba a sus perros cruzaba al otro lado de la calle para evitar pasar por delante. La historia de la desaparición de Sofía se convirtió en parte del folclore local, una historia de terror de la vida real. Se convirtió en la niña perdida de Villa Serena, una figura mítica utilizada para asustar a los niños para que se portaran bien. Termina tus verduras, o la niña perdida vendrá a buscarte. La crueldad involuntaria de los cuentos infantiles solo añadía otra capa de dolor a la tragedia. Durante estos años fríos, el misterio se solidificó. La falta de pruebas, la ausencia de un motivo, la desaparición aparentemente imposible, todo ello contribuyó a un sentimiento arraigado de desesperanza.
El archivo del caso acumulaba polvo en un estante de la comisaría. El detective Harding se jubiló, llevándose consigo el pesar de su caso sin resolver más famoso. El mundo había seguido adelante, pero para aquellos que estaban en el centro de la tragedia, el tiempo se había detenido el 15 de julio de 2018. El único movimiento era el lento y constante goteo del dolor que erosionaba sus almas, dejando atrás un paisaje de desesperación silenciosa. La esperanza, antes un faro brillante, se había reducido a una brasa moribunda, casi extinguida por los vientos helados de los años que pasaban. Durante 5 años, la verdad sobre la desaparición de Sofía Valdés permaneció dormida, enterrada bajo capas de tiempo, dolor y hormigón. El caso era un monumento al misterio sin resolver, un rompecabezas al que le faltaba la pieza central. Y entonces, en una tarde de octubre anodina y gris, el destino, o quizás la persistente justicia del universo, decidió que ya era hora de que se revelara la verdad. El catalizador no fue un avance forense de alta tecnología, ni una confesión en el lecho de muerte, sino algo mucho más mundano, una renovación del hogar. Elena Ramos tenía ahora 14 años. Era una adolescente callada e introspectiva, con los ojos de alguien que había visto demasiado pronto. Su familia había decidido finalmente renovar su antiguo dormitorio de la infancia, el que había compartido con Sofía en innumerables fiestas de pijamas. El plan era convertirlo en una oficina para su padre, Carlos. Era un intento, en parte, de seguir adelante, de borrar los fantasmas del pasado pintando sobre ellos. Elena estaba ayudando a su padre a arrancar la vieja alfombra rosa, una tarea físicamente exigente que servía como una distracción bienvenida. Mientras tiraban de una sección cerca de la pared, oyeron un crujido familiar. Una de las tablas del suelo siempre había estado un poco suelta. Era algo que habían notado durante años, una de esas pequeñas imperfecciones de la casa a las que uno se acostumbra y acaba por no ver. Pero ahora, con el suelo de madera expuesto, la tabla suelta parecía más prominente. Carlos estaba a punto de clavar la tabla en su sitio cuando Elena lo detuvo. «Espera», dijo, su voz apenas un susurro. No sabía por qué lo dijo. Fue un impulso, una repentina e inexplicable oleada de curiosidad que no había sentido en años. Una extraña sensación, como un eco de un recuerdo lejano, la invadió. Recordó vagamente a Sofía, en una de sus muchas noches de investigación, golpeando el suelo y declarando que había encontrado un compartimento secreto. En aquel momento, se había reído de ella. Ahora, ese recuerdo perdido la golpeó con una fuerza inesperada. Arrodillándose, Elena usó sus dedos para hacer palanca en el borde de la tabla. Estaba ajustada, pero cedió con un gemido de madera vieja. Debajo no había nada más que el subsuelo oscuro y el aislamiento polvoriento. Por un momento, sintió una punzada de decepción, sintiéndose tonta por su repentino impulso. Pero entonces, sus ojos se adaptaron a la penumbra y vio algo. Metido en un rincón, parcialmente oculto por la lana de vidrio rosa, había un pequeño objeto rectangular, con el corazón latiéndole en la garganta. Metió la mano en el hueco y lo sacó. Era un libro. Un pequeño diario de tapa dura con un unicornio holográfico descolorido en la portada y un pequeño candado dorado roto. El aliento se le atascó en el pecho. Era el diario de Sofía, el que había desaparecido con ella, el que la policía había buscado en vano. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. ¿Cómo había llegado hasta allí? La única explicación era que la propia Sofía lo había escondido esa noche. Debió de haberlo metido en el hueco antes de que el horror comenzara. Con dedos temblorosos lo abrió. Muchas de las páginas estaban llenas de los dibujos y escritos de una niña de 9 años. Planes para su club de detectives, listas de sus rocas favoritas, un dibujo de ella y Elena en Marte. Pero Elena pasó rápidamente a la última página escrita. La fecha en la parte superior era el 15 de julio de 2018. La letra era un poco apresurada, garabateada a la luz de una linterna. Lo que leyó hizo que se le helara la sangre. «No le he dicho nada a Elena»,
No quiero asustarla, comenzaba la entrada, pero he visto algo muy raro. La luz del garaje del señor Morales estaba encendida. Estaba metiendo una alfombra grande y enrollada en el maletero de su coche. Parecía muy pesada. Se le cayó una vez y dijo una palabrota. ¿Por qué alguien metería una alfombra en su coche a medianoche? El señor Morales parecía enfadado y asustado. Tengo un mal presentimiento. Elena leyó la entrada una vez, luego dos, luego tres. Cada palabra era como un golpe. El señor Morales, el vecino amable y tranquilo, el hombre que había ayudado a repartir sus carteles de desaparecida. En ese instante, 5 años de niebla confusa se disiparon, reemplazados por una claridad horrible y cegadora. No fue un secuestrador aleatorio, no fue un accidente. La respuesta había estado allí todo el tiempo, a solo unos metros de distancia, oculta en las palabras de una niña que había sido lo suficientemente inteligente como para registrar la verdad, pero no lo suficientemente afortunada como para sobrevivirla. El diario no era solo un objeto perdido, era un testimonio desde la tumba. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas, y su descubrimiento acababa de reabrir el caso más frío de la ciudad, de la manera más explosiva imaginable. El descubrimiento del diario de Sofía fue como encender una cerilla en una habitación llena de gas. La quietud del caso sin resolver explotó en una ráfaga de actividad frenética y urgente. Elena y sus padres, aturdidos y con el diario en la mano como si fuera una reliquia sagrada, condujeron directamente a la comisaría. No llamaron primero, simplemente aparecieron, su repentina llegada causando una conmoción en la tranquila tarde de la comisaría. El detective Harding ya se había jubilado, pero su sucesora en la unidad de casos sin resolver era la detective Ana Ramos, una mujer de 30 y tantos años, con una mente aguda y una reputación de tenacidad implacable. No estaba relacionada con la familia de Elena, pero la coincidencia de apellidos pareció un presagio. Mientras Elena, con voz temblorosa, leía la última entrada del diario en voz alta, el rostro de la detective Ramos pasó de la curiosidad profesional a una intensidad helada. Comprendió la magnitud de lo que tenía en sus manos al instante. Esto no era el desvarío de un niño, era una declaración de un testigo ocular. Era la primera y única pista real en 5 años. «Cierren la puerta», dijo Ramos a un oficial uniformado, su voz tranquila pero cargada de autoridad. «Nadie entra ni sale, y consíganme una orden de registro para la residencia de Ricardo Morales, con efecto inmediato. Quiero la casa, el garaje, el jardín y cualquier vehículo registrado a su nombre». La maquinaria de la justicia, que había estado oxidándose durante media década, rugió de nuevo a la vida con una velocidad asombrosa. Mientras un equipo legal trabajaba febrilmente en la orden judicial, Ramos inició una nueva investigación a un ritmo vertiginoso. El diario fue enviado de inmediato al laboratorio de criminalística para su análisis. Necesitaban confirmar la letra, buscar huellas dactilares y cualquier otra prueba de microfibras. Al mismo tiempo, Ramos reunió a un equipo de detectives y les informó sobre el avance. La atmósfera en la sala de reuniones era eléctrica. Revisaron los archivos originales del caso, viendo al señor Morales bajo una nueva y siniestra luz. Su coartada, su comportamiento cooperativo, todo parecía ahora una actuación magistral. Descubrieron un detalle que en su momento pareció insignificante. Aproximadamente una semana después de la desaparición de Sofía, el señor Morales había contratado a una empresa para que le construyera un gran patio de hormigón en su patio trasero. La razón que dio fue que quería un lugar para su nueva parrilla de barbacoa. En ese momento, a nadie le pareció sospechoso. Ahora, era una bandera roja del tamaño de Texas. Con la orden de registro en la mano, un convoy de coches de policía sin distintivos descendió sobre la casa del señor Morales al anochecer. Lo encontraron viendo la televisión en su sala de estar. Su sorpresa fue genuina, pero debajo de ella, Ramos detectó un destello de pánico en sus ojos. «Señor Morales», dijo Ramos con calma, «nos gustaría que nos acompañara a la comisaría para responder a algunas preguntas sobre el caso de Sofía Valdés».
Mientras dos detectives se lo llevaban, un enjambre de equipos forenses entró en la casa. La búsqueda fue meticulosa. Utilizaron luminol, que reveló la débil pero inconfundible mancha de sangre limpiada en el maletero de su viejo sedán, el mismo coche que todavía estaba aparcado en su garaje. Pero el foco principal estaba en el patio trasero. Un equipo trajo un radar de penetración terrestre, una tecnología que no estaba ampliamente disponible durante la investigación original. Escanearon metódicamente el patio de hormigón, y entonces lo encontraron. Una anomalía, una perturbación en el suelo debajo del hormigón, de aproximadamente 1 metro de largo, con una densidad consistente con la de materia orgánica en descomposición. Mientras tanto, en una sala de interrogatorios austera, la detective Ramos se enfrentaba a Morales. Al principio, él se mantuvo firme en su historia original, negando cualquier conocimiento. Se burló de la idea de que la entrada de un diario de una niña fuera una prueba. «Los niños tienen una imaginación muy viva, detective», dijo con una sonrisa condescendiente. Ramos lo dejó hablar, observando su lenguaje corporal, las pequeñas gotas de sudor en su frente. Dejó que el silencio se alargara. Luego se inclinó hacia adelante y colocó una fotografía sobre la mesa. No era una foto de Sofía. Era una imagen térmica del escaneo del GPR, que mostraba una forma oscura y oblonga bajo una capa de hormigón. «Hemos estado haciendo un poco de jardinería en su patio trasero, señor Morales», dijo Ramos, su voz peligrosamente suave. «Encontramos algo debajo de su patio de barbacoa, algo que no debería estar allí». El color desapareció del rostro de Morales. Su fachada se resquebrajó. Vio la imagen, y la lucha en su interior fue visible en su rostro. La negación, el pánico, el reconocimiento final de que el juego había terminado. En ese momento, un oficial uniformado entró y le susurró algo al oído a Ramos. Ella asintió, sin apartar los ojos de Morales. «Acaban de empezar a perforar el hormigón», dijo. «La verdad siempre sale a la luz, Ricardo, de una forma u otra. Puedes contarnos tu versión, o podemos dejar que el equipo forense nos la cuente pieza por pieza». Fue entonces cuando se derrumbó. La presa de mentiras que había construido durante 5 años se rompió, y una confesión horrible y detallada se derramó. Comenzó a sollozar, no por remordimiento, sino por autocompasión. Admitió que Sofía lo había visto. Admitió haber entrado en pánico. Describió cómo se deslizó en la casa de los Ramos a través de una puerta trasera que sabía que a menudo dejaban sin cerrar. Describió cómo silenció a la niña, se la llevó en la oscuridad de la noche y la enterró bajo el lugar donde planeaba construir su nuevo patio. La excavación en el patio trasero confirmó su historia. Bajo casi 1 pie de hormigón y tierra compactada, encontraron los restos de un niño pequeño, envueltos en una lona de plástico. Junto a los restos, encontraron un pequeño objeto, un unicornio de peluche, su cuerno desgastado y sucio, Estrella. El copiloto de Sofía la había acompañado en su último y más aterrador viaje. La revelación fue completa, la verdad más espantosa de lo que nadie se había atrevido a imaginar. La confesión de Ricardo Morales y el descubrimiento en su patio trasero desataron una tormenta mediática y legal que eclipsó la frenética actividad de 5 años antes. El arresto del vecino amable conmocionó a Villa Serena hasta la médula, reemplazando el misterio persistente por una cruda y repugnante certeza. Las consecuencias inmediatas de la revelación fueron rápidas y exhaustivas, ya que la policía y los fiscales trabajaron para construir un caso hermético y explicar al público el porqué de un acto tan monstruoso. Con Morales bajo custodia, los detalles de su vida secreta comenzaron a salir a la luz, pintando un retrato que era diametralmente opuesto a su fachada pública de jubilado tranquilo. No era solo un jardinero aficionado. Morales había estado involucrado durante décadas en actividades de usura a pequeña escala y extorsión. Prestaba dinero a tipos desesperados a tipos de interés exorbitantes y utilizaba tácticas de intimidación para cobrar. La investigación descubrió que el hombre cuyo cuerpo estaba en la alfombra enrollada
Era un empresario local que le debía a Morales una suma considerable de dinero y se había negado a pagar. La noche de la desaparición de Sofía, Morales había ido a razonar con el hombre. La confrontación se volvió violenta y terminó con Morales matándolo en un ataque de ira. La alfombra enrollada no era basura, era un cadáver. El plan de Morales era deshacerse del cuerpo esa noche, hundiéndolo en un lago a las afueras de la ciudad. Pero cometió un error fatal. No se dio cuenta de la niña curiosa que observaba desde la ventana de enfrente. En su confesión, detalló el momento de pánico helado cuando, después de meter el cuerpo en el coche, miró hacia arriba y vio una pequeña silueta en la ventana de la casa de los Ramos. No sabía si lo habían visto, pero no podía arriesgarse. El plan cambió instantáneamente. La eliminación de un testigo accidental se convirtió en su máxima prioridad. La investigación policial posterior, ahora con el beneficio de la retrospectiva, reconstruyó la cadena de acontecimientos de esa noche. Morales, conociendo la distribución de la casa de los Ramos por las visitas de vecindad, se deslizó por la parte de atrás. Sabía, por conversaciones casuales con Carlos Ramos sobre una barbacoa, que la cerradura de la puerta corredera del patio a veces no enganchaba bien. Se deslizó dentro de la casa silenciosa. Encontró a las niñas dormidas en el salón. Con una crueldad calculadora, ahogó a Sofía con un cojín, un acto silencioso y mortal. Luego, la envolvió en su propio saco de dormir y se la llevó en la oscuridad. Un fantasma que entraba y salía sin ser detectado. Todo el suceso duró menos de 10 minutos. La llevó a su propio sótano, donde la dejó mientras volvía a su tarea original de deshacerse del primer cuerpo. Al día siguiente, en medio del creciente caos de la búsqueda que se desarrollaba justo al lado, comenzó su segundo y más horrible trabajo: cavar una tumba en su propio patio trasero. La construcción del patio de hormigón, una semana después, fue el acto final de ocultación, una capa literal y figurada de normalidad sobre un secreto indescriptible. La identificación de los restos fue una formalidad sombría. Los registros dentales confirmaron sin lugar a dudas que los restos óseos pertenecían a Sofía Valdés. El descubrimiento del peluche de unicornio, Estrella, junto a ella, fue un detalle particularmente desgarrador que se filtró a la prensa, un símbolo de la inocencia que había sido tan brutalmente extinguida. El motivo, en su forma más simple, era la autoconservación. Morales no mató a Sofía por malicia personal hacia ella. La mató porque era una amenaza, una pieza suelta en su plan. Su vida, con todos sus sueños y potencial, se redujo a un inconveniente que necesitaba ser eliminado para que él pudiera escapar de la justicia por su crimen original. Esta explicación, fáctica e investigativa, fue presentada al público en una serie de conferencias de prensa que dejaron a la comunidad aturdida y horrorizada. La idea de que este mal había acechado tan cerca, oculto detrás de sonrisas y saludos de vecindad, era casi demasiado para asimilar. El porqué no ofrecía consuelo, solo magnificaba el horror, revelando una depravación fría y calculadora que era mucho más aterradora que cualquier acto de violencia aleatoria. El monstruo no era un extraño de una tierra lejana, era el hombre de al lado. Una vez que la maquinaria de la investigación criminal expuso el qué, el cómo y el por qué, el foco de la historia se desplazó necesariamente hacia el elemento humano, hacia los corazones rotos que habían vivido en un limbo de incertidumbre durante 5 años. La resolución legal era una cosa, el cierre emocional era un paisaje completamente diferente, lleno de un terreno complejo de dolor, alivio y una tristeza abrumadora. La tarea de informar a Miguel y Laura Valdés recayó en la detective Ana Ramos. Eligió ir a su casa en persona, sabiendo que la noticia, aunque fuera una respuesta, sería una bomba devastadora. Los encontró en su sala de estar, la misma habitación donde habían esperado frenéticamente noticias 5 años antes. Estaban más viejos, más delgados, con los ojos permanentemente marcados por el dolor. Cuando Ramos les contó con delicadeza la confesión de Morales y el descubrimiento en el patio, la reacción no fue de gritos,
sino de un colapso silencioso y total. Miguel, el hombre que había luchado con tanta fiereza, simplemente se desplomó en su silla, su cuerpo finalmente rindiéndose al peso que había llevado durante tanto tiempo. Laura emitió un único sollozo ahogado, un sonido que parecía provenir de las profundidades de su alma, y luego se quedó en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro sin cesar. Para ellos, era el fin de la esperanza. Durante 1825 días, una pequeña y tortuosa parte de ellos se había aferrado a la posibilidad de que Sofía estuviera viva en alguna parte. Esa esperanza, aunque dolorosa, los había mantenido en pie. Ahora la verdad final se la había arrebatado, dejándolos solo con la cruda realidad de su pérdida. Sin embargo, mezclado con la agonía, había un extraño y amargo alivio. El no saber había sido una forma única de tortura. Ahora al menos sabían. Podían traer a su hija a casa. Podían darle un entierro adecuado. El monstruo que se la llevó tenía un nombre y un rostro. Para Elena, la noticia fue una experiencia catártica y profundamente triste. La inmensa carga de culpa que había llevado, la sensación de que de alguna manera era responsable por haber sido la anfitriona de la fiesta de pijamas, comenzó a disiparse. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera haber hecho, pero ese alivio fue reemplazado por un profundo sentimiento de conexión con su amiga perdida. Fue ella, Elena, quien encontró el diario. Fue como si Sofía le hubiera pasado un último mensaje secreto a través del tiempo, confiando en ella para que encontrara la verdad. Se sintió menos como una víctima y más como la última mensajera de Sofía, la que ayudó a su amiga detective a resolver su propio caso final y más importante. El funeral de Sofía Valdés se celebró 2 semanas después. Toda la comunidad de Villa Serena y gente de mucho más allá acudió a presentar sus respetos. La iglesia estaba abarrotada, con cientos de personas de pie fuera bajo una llovizna fría. Fue un momento de duelo colectivo, una oportunidad para que la ciudad llorara no solo por Sofía, sino por la inocencia que habían perdido. Elena, con una valentía que asombró a todos, subió al podio para dar un elogio. Con voz firme pero temblorosa, no habló de la oscuridad de los últimos 5 años. En cambio, abrió una copia de una de las primeras entradas del diario de Sofía y leyó sobre el incidente del árbol encantado, la historia de cómo 2 niñas salvaron una rama de un árbol porque creían que era mágica. Sofía veía magia en todas partes, dijo Elena a la congregación, en los árboles, en las estrellas y en las personas. No podemos dejar que la forma en que murió eclipse la forma en que vivió, con curiosidad, con alegría y con un corazón lleno de magia. La resolución para la familia y para Elena no fue un final feliz. Fue el comienzo de un nuevo tipo de duelo, uno con finalidad. Los años perdidos nunca podrían recuperarse. El vacío que dejó Sofía nunca podría llenarse, pero en medio de ese dolor había una sensación de conexión, de una promesa cumplida. El padre encontró a su hija, aunque no de la manera que había soñado desesperadamente, y la amiga cumplió su deber final, asegurándose de que la voz de Sofía fuera escuchada, demostrando que incluso después de 5 años de silencio, la verdad, en manos de la amistad, podía encontrar el camino a casa. El caso de Sofía Valdés, una vez cerrado, trascendió los límites de una tragedia personal para convertirse en una parábola sombría con un legado duradero. La historia dejó una marca indeleble en la conciencia de la comunidad, obligando a la gente a reflexionar sobre temas más amplios como la naturaleza del mal, el poder de la intuición y el frágil velo de la seguridad suburbana. La lección más amplia y escalofriante de la historia fue la de la banalidad del mal. Ricardo Morales no era un monstruo de aspecto demoníaco que acechaba en las sombras. Era un hombre común, educado y de voz suave que cuidaba su jardín. Su maldad no era ostentosa, sino metódica, calculadora y egoísta, oculta bajo una máscara de normalidad. El caso sirvió como un recordatorio brutal de que las mayores monstruosidades no siempre son cometidas por extraños en callejones oscuros,
sino a veces por las personas en las que menos sospechamos, las que nos saludan por encima de la valla. Destrozó la cómoda ilusión de que el mal es algo externo, demostrando que puede echar raíces y florecer en el suelo más ordinario. Al mismo tiempo, la historia se convirtió en un testamento al poder de la voz de un niño y la fuerza de la intuición. Sofía, la aspirante a detective, en esencia, resolvió su propio asesinato. Su última entrada en el diario, garabateada a la luz de una linterna, se convirtió en un arma más poderosa que cualquier equipo de vigilancia o análisis forense. Fue un legado conmovedor que demostró que la verdad no siempre reside en las pruebas complejas, sino a menudo en la simple observación. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la verdad puede ser silenciada, pero rara vez extinguida, y cómo la curiosidad de un niño puede, incluso después de la muerte, hacer que la justicia prevalezca. El impacto en la comunidad de Villa Serena fue profundo y permanente. La confianza, la moneda de cambio de la vida suburbana, se devaluó de la noche a la mañana. Los vecinos que antes compartían barbacoas y se cuidaban las casas ahora se miraban con un atisbo de sospecha. Las puertas se cerraban con más frecuencia. Los niños eran vigilados con más celo. La inocencia perdida de la comunidad fue una víctima colateral del crimen de Morales. A largo plazo, el caso provocó cambios tangibles, impulsados por el dolor y la defensa incansable de Miguel Valdés. Los legisladores estatales aprobaron la Ley Sofía. Esta nueva legislación reformó el protocolo de respuesta a personas desaparecidas, eliminando el periodo de espera de 24 horas para los niños y garantizando el despliegue inmediato de recursos especializados para cualquier desaparición infantil considerada sospechosa. Se establecieron nuevos programas de formación para que los agentes reconocieran las señales de engaño y no descartaran prematuramente las posibilidades más siniestras. El legado de Sofía, por lo tanto, fue doble. Por un lado, fue una historia de advertencia sobre la oscuridad que puede esconderse a plena vista. Por otro, fue una historia de empoderamiento que demostró que la voz de una víctima puede resonar mucho después de haber sido silenciada, provocando cambios que podrían proteger a otros en el futuro. Su vida personal fue trágicamente corta, pero su historia se convirtió en un ejemplo universal de la lucha entre la inocencia y la depravación, y un poderoso recordatorio de que siempre debemos escuchar las voces más pequeñas, porque a veces son las que dicen las verdades más importantes. El diario de una niña de 9 años, escondido por miedo y encontrado por el destino, demostró que a veces la verdad no se desentierra con palas y maquinaria pesada, sino escuchando las voces más pequeñas que se niegan a ser silenciadas. La historia de Sofía Valdés es un recordatorio escalofriante de que el coraje y la verdad pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y que la justicia, aunque a veces se retrase, nunca debe darse por perdida. Si esta historia te ha impactado y crees en el poder de la verdad para salir a la luz, por favor, dale a me gusta a este video. Compártelo para que la memoria de Sofía y su legado sigan vivos. Y suscríbete a nuestro canal para más misterios de crímenes reales que exploran las profundidades del corazón humano y la incansable búsqueda de justicia. Queremos saber tu opinión. Déjanos saber en los comentarios. ¿Qué detalle de este caso te pareció más escalofriante? ¿La sangre fría del asesino, la inocencia de la víctima o el hecho de que la verdad estuviera escondida tan cerca durante tanto tiempo?